Millones cada año observan la crucifixión de Viernes Santo, la tradición del Easter o Domingo de Resurrección. Pocos se detienen a cuestionar el origen de estas creencias. ¿Cuál es la verdad sobre la Pascua de Resurrección? El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta Herbert W. Armstrong, reconocido internacionalmente como embajador de la paz mundial, que visita prominentes líderes alrededor del globo, que discute las causas de los problemas mundiales y proclamando las buenas noticias del mundo de mañana. Señoras y señores, Herbert W. Armstrong. Millones estarán celebrando Easter el próximo domingo. Pero escuchen esta chocante verdad. La resurrección de Jesucristo no ocurrió en un domingo de resurrección por la mañana o en ningún otro domingo por la mañana. Comúnmente es supuesto que Jesús fue crucificado el viernes y entonces ha sido llamado por al menos el curso de vida de todos nosotros que vivimos hoy y llamado Viernes Santo, y que la resurrección ocurrió hacia el amanecer o justo antes en Easter, domingo por la mañana. Eso no es verdad. Eso es una falsa tradición. Millones han sido engañados por esto. Escuchen lo que Jesús mismo dijo, Jesucristo mismo. Los fariseos lo habían estado cuestionando. Intentaban sembrar dudas, intentaban enredarlo en trampas, preguntas capciosas, lo cuestionaban por una señal, esto es, un milagro, una señal milagrosa, para probar que Él realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era solo un humano ordinario, sino que era Dios en carne humana. Y así en Mateo, capítulo 12. Comenzando con verso 39, Jesús respondió y les dijo: una mala y adúltera generación busca una señal, es decir, una señal milagrosa, una señal. No les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, a propósito, ballena es una errónea traducción, debería ser un gran pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches, él estuvo por seguro en el sepulcro. Voy a demostrárselos en un segundo. Demos vuelta ahora a Jonás, el capítulo 1 y verso 17. Ahora el Eterno había preparado un gran pez, no necesariamente una ballena, sino un gran pez, que se tragara a Jonás. Dios lo había preparado, dice. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Continuaré con el capítulo 2, verso 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: clamé por razón de mi aflicción al Eterno, y Él me oyó desde el vientre del sepulcro. La palabra Gel aquí es traducida de la palabra hebrea Sheol, que significa sepulcro, del vientre del sepulcro, donde Él estaba. En el sepulcro clamé y oíste mi voz. Fue resucitado al ser vomitado por la ballena, después de lo cual fue y entregó el mensaje que Dios le había dicho a la ciudad de Nínive. Bien, esa es la única señal que Jesús dijo que daría como prueba milagrosa. Él estaría en la tumba, en el corazón de la tierra. Y estuvo en el corazón de la tierra. Yo he estado en esa tumba 3 o 4 veces, de hecho, a través de 10 o 12 años. Y aquí está Él justo en el corazón de la tierra, en piedra. Tengo un libro que voy a ofrecer que da una imagen de esto en la cubierta de la misma tumba donde fue enterrado, en el corazón de la tierra, que la señal, que era el milagro a ejecutarse, era que estaría después de su crucifixión 3 días y 3 noches en esa tumba, el sepulcro. Esa fue la única señal que Jesucristo dio. Bien, ahora
en Juan, el capítulo 11, versos 9 y 10. A propósito, voy a leerles buena cantidad de escrituras ahora, más de lo que usualmente hago en un programa. Usted no oye leer la Biblia mucho en un programa de televisión, en especial en un programa promedio religioso. Necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios, porque este es Dios hablando. Cuando leo la Biblia, la mayoría de la gente no cree a Dios, creen a otras personas, creen las tradiciones de los hombres, pero no creen lo que Dios dice. Tampoco Adán y Eva. No muchos creyeron lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, solo 120, aunque miles y miles oyeron, muchos miles. Pero ahora en Juan 11, versos 9 y 10. Bien, ¿qué queremos decir por un día y 3 días y 3 noches? ¿Qué es un día? ¿Qué es una noche de acuerdo con la Biblia? Bien, que Jesucristo explique Juan 11, versos 9 y 10. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Él está dando la definición del día, que hay 12 horas en el día. Que hay 12 horas en un día. Si algún hombre camina en el día, no se tropieza. Pero, dice él en el siguiente verso, si un hombre camina en la noche, se tropieza. Pues está hablando de día y de noche, que hay 12 horas en un día y que hay 12 horas también en la noche. Ahora, esa es la definición de Jesús de cuánto tiempo tiene un día y una noche. Ven ustedes la comprensión común, la tradición común. Ustedes lo oyeron toda su vida. Así yo y la mayoría de nosotros sabe es que Jesús fue crucificado el viernes, que fue enterrado justo antes del ocaso, el viernes, que resucitó cerca de la mañana del domingo, antes del amanecer, o cerca del amanecer. ¿Cómo calcula 3 días y 3 noches? Desde el viernes tarde, justo antes del ocaso, esa noche es solo una noche, sábado es un día y sábado noche son 2 noches. Tiene usted un día y 2 noches. Esos no son 3 días y 3 noches. Y aún la única señal que Jesús dio de que Él es su Salvador, el Mesías, es que Él estaría 3 días y 3 noches en la tumba. Después de que fue enterrado, 3 días y 3 noches en la tumba. Vamos a la siguiente, Marcos capítulo 7, versos 8 y 9. Acabo de demostrarle la tradición y lo que siempre han oído toda su vida. Note lo que Jesús dijo de esas tradiciones, comenzando con verso 7. Pero en vano me adoran, dijo Jesús, enseñando por doctrina mandamientos de hombres. ¿Puede usted adorar a Cristo en vano? Eso es lo que él dijo, lo adoraban en vano. Usted no oye que se predique eso con frecuencia, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, pues rechazando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Todo lo que tenemos es una tradición de Easter, el domingo por la mañana, o la resurrección de Cristo, que es el domingo por la mañana. ¿Puede usted adorar a Cristo en vano, solo creyendo la tradición de los hombres? Eso es preciso lo que Jesús dijo en ese momento. Hay otra expresión usada en el Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente. La expresión después de 3 días. ¿Cómo puede ser después de 3 días, a menos que sean 72 horas, y que tiene que resultar después de 3 días? No tiene que ser ni un minuto después, sino que debe resultar al final de 3 días después. Ahora observe, Marcos 8:31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto, y que después de 3 días se levantaría de nuevo. Usted no puede tener 3 días desde el entierro del Viernes Santo y una resurrección de domingo por la mañana. Eso es imposible. Y eso es exacto y preciso lo que Jesús dijo. Escuchen, amigos, la tradición no puede ser confiable. Jesús dijo que en vano lo honraban, manteniendo la tradición en lugar de la verdad. Y el único registro histórico es lo que les estoy leyendo ahora, justo de la Biblia, de la palabra de Dios, la cual es inspirada por el eterno Dios. Bien, observe Marcos 9, comenzando con el verso 31. Porque Él enseñaba, Jesús enseñaba a sus discípulos y decía,
el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los hombres y lo matarán. Y después de que lo asesinen, Él resucitará el tercer día. Pero después de que es muerto, vendrá el tercer día. Bien, el primer día después de que fue muerto, si fue muerto el viernes, el primer día después sería sábado, y el segundo día después sería el domingo, y el tercer día después sería el lunes. Nadie piensa que resucitó el lunes. Ven ustedes de nuevo que esto borra completamente el entierro de Viernes Santo y un Easter de resurrección domingo por la mañana. Me gustaría que observen Mateo 27 y verso 62, siguiente al día de preparación. Los principales sacerdotes y fariseos vinieron juntos a Pilato diciendo: Señor, recordamos que ese engañador dijo, cuando aún estaba vivo, esto fue justo después de su muerte: después de 3 días resucitaré de nuevo. Otra vez, Jesús mismo dijo, después de 3 días resucitaría. No después de 1 día y 2 noches, sino después de 3 días. Voy a darles muchas pruebas justo de la Biblia. Y ustedes saben que de la boca de 2 o 3 testigos, la Biblia dice que la cosa queda establecida. Pero este es el todo más que solo 2 o 3. Así que voy a mostrarles ahora que habría de resucitar en 3 días, no después, sino dentro, que Él podría estar exacto al final de esto, pero no 1 día después. De hecho, ni 1 minuto después, no daría 3 días. Eso está en Juan 2, comenzando con verso 19. Jesús respondió y dijo: destruid este templo, y en 3 días, no después, sino en, que es dentro de 3 días, dentro de, no fuera de, en 3 días sería resucitado. Entonces dijeron los judíos: 42 años estuvo este templo en construcción, y lo restaurarás en 3 días. Pero Él habló del templo de su cuerpo. Cuando fuera crucificado, resucitaría. Dios el Padre lo resucitaría en 3 días, no por fuera de, sino que sería después de 3 días y dentro de 3 días. No podría resultar el tiempo, excepto precisamente 3 días y 3 noches en el mismo tiempo del día, cuando fue enterrado. Tenía que ser, pues, al mismo tiempo del día. Hay 3 expresiones que ya les he leído y dado prueba adecuada justo del Nuevo Testamento, que habría 3 días y 3 noches que estaría en el sepulcro. Después de 3 días resucitaría. Tenía que ser después de 3 días y que podía estar exacto después de 3 días y todavía dentro de estos. Y en 3 días, ese no sería el resultado. No podría ser más que 3 días, no puede ser menos que 72 horas. Tenía que ser justo dentro de ese tiempo. Así que la resurrección tenía que ocurrir al mismo tiempo del día como el entierro. Bien, está hablando del tiempo de la crucifixión, no del tiempo de su juicio antes de la crucifixión. Está hablando exacto acerca del monto del tiempo que se gastaría en el sepulcro, desde el tiempo del entierro hasta el tiempo de la resurrección. Bien, la resurrección fue al mismo tiempo. Obsérvenlo en Juan 19, versos 13 y 14. Está hablando acerca de su juicio justo antes de que fuera crucificado. Estaba en juicio ante Poncio Pilato. Entonces, oyendo esto, trajo a Jesús y se sentó en la silla de juicio, en el lugar que se llama enlosado, y en hebreo Gábata. Y era la preparación de la temporada pascual. Y era la preparación de la Pascua, y Jesús observaba la Pascua. La preparación significa el día siguiente a la Pascua. La Pascua se celebraba en la parte tardía del día. Los días de Dios terminan al ocaso, y el siguiente día comienza el ocaso. El hombre ha cambiado lo que Dios había hecho, y comienza los días en medio de la medianoche. Y Dios nunca cambió eso, el hombre lo cambió. Así que el día acaba y el siguiente día empieza al ocaso. Así que era la preparación de la Pascua. La Pascua fue al principio de ese día, pero la Pascua de día era una preparación del día siguiente. Era un sábado anual.
Había 7 de aquellos dados a Israel. Jesús los observó todos. Los apóstoles los observaron todos. La iglesia del primer siglo los observó todos. Los apóstoles de Jesús los observaron todos. Pero nadie parece hacerlo hoy. Lo he estado haciendo por muchos años, pero no muchos lo hacen. Así que observe que era la preparación de la Pascua. Y cerca de la 6ª hora, que significa mediodía, era la luz del día de ese mismo día de la Pascua. La Pascua había sido celebrada la noche anterior, justo después del ocaso. Y cerca de la hora 6ª, que era mediodía, y dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Déjenme explicar esa 6ª hora de nuevo. Ellos tenían horas del día y vigilias de la noche. Había 12 horas en un día. La primera hora comienza desde las 6 en punto de la mañana y la 6ª hora sería el mediodía. Y la 9ª hora es a las 3 en punto de la tarde. Y usted llega a la hora 12, que es el final del día. 12 horas en el día. Entonces usted tiene primero, segundo tercio, 6ª vigilia de la noche y la 9ª vigilia y la 12ª vigilia que la acaba. Y entonces tiene el otro día, en secuencia de día y noche. Ahora bien, acerca de la muerte de Jesús, demos vuelta a Marcos 15, comenzando con verso 34. Y en la 9ª hora, eso fue las 3 en punto de la tarde, como acabo de explicarlo. A la 9ª hora Jesús gritó con potente voz. Bien, hay otra escritura que muestra que él fue punzado con espada y que la sangre brotó. Literalmente gritó. Eso no está en la traducción King James, sino en una de las más modernas traducciones. Él gritó, pero aquí dice en alta voz, diciendo, Eloah, Eloah, lama sabachthani, lo cual es interpretado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en verso 37, Jesús gritó en alta voz y entregó el Espíritu. En otras palabras, murió. El espíritu salió de él y su respiro se fue. Y eso fue cuando murió después de las 3 en punto, después de las 3 en punto de la tarde. Los judíos entonces, a causa de que era la preparación para que los cuerpos no permanecieran sobre la cruz, en el día sábado, era un sábado anual, porque ese día sábado era un día muy sagrado. Porque pregúntele a cualquier judío qué es un día muy sagrado, y eso no es un sábado semanal, no era el 7º día, era un sábado anual. Hay 7 de ellos cada año que Dios dio a Israel. Jesús los observó, los primeros apóstoles los observaron, la iglesia los observó hasta que llegó la tradición y lo cambió. Y fueron a observar otros días, y fueron a observar Easter y otros días paganos. Y voy a mostrarles después que era un día pagano en su lugar. Den vuelta a Lucas 23 y verso 50. Y he aquí, había un hombre llamado José. José era, como leen en el siguiente verso, de Arimatea, una ciudad de judíos, y él esperaba el reino de Dios. Este hombre fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Él no murió hasta después de las 3 en punto. Esto tomó algún tiempo para ir a la ciudad, porque la crucifixión fue a las afueras de la ciudad, y tuvo que ingresar a la ciudad y pedir el cuerpo a Pilato, y luego regresar y coger el cuerpo y envolverlo y tenerlo para enterrarlo, y su tumba estaba al menos unos cuantos pasos lejos, pero cerca. Este hombre fue a Pilato y tomó el cuerpo y lo envolvió en lino y lo puso en un sepulcro que fue cortado en piedra, que usted ve en el corazón de la tierra, donde nunca los hombres fueron puestos antes. Y ese día era la preparación, y el sábado se acercaba. Ese era el sábado anual acercándose, que en ese año ocurrió el jueves. Bien, fue enterrado antes del ocaso, y la resurrección tenía que ocurrir al mismo tiempo del día, pero en 3 días y 3 noches después. Bien, ¿en qué día fue la crucifixión? Fue antes del sábado anual. Había 7 sábados anuales, como dije, cada año. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Fue aprisionado esa misma noche después de la Pascua. Y la Pascua fue el día antes del día santo anual. Den vuelta al número 28 y les mostraré eso cuando fue primero instituido en la antigua Israel. Aquí está, en el 4º día del primer mes.
es la Pascua del Eterno. Y en el día 15 de este mes es la fiesta. 7 días de panes sin levadura serán comidos. En el primer día habrá santa convocación, que podría caer en cualquier día. Este era un tiempo anual, de un día calendario, y podría caer en diferentes días de la semana, no necesariamente en el sábado o domingo, pero en cualquier día que resultara caer. Entonces la crucifixión fue tarde en el día de la Pascua, el cual era una preparación para el día que era una convocación santa. El sábado anual, una convocación santa que cayó en el mismo siguiente día. Así que la resurrección tuvo lugar el sábado por la tarde, porque cuando las mujeres vinieron, cuando era aún oscuro en el domingo por la mañana, fue mucho antes de la luz del amanecer, mientras era aún oscuro. Jesús no estaba allí, ya había resucitado. Hubo un ángel allí que dijo, ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Él no está aquí, Él ya ha resucitado. Y eso fue mientras era aún oscuro el domingo por la mañana. Pues resucitó antes de ese tiempo. Él fue enterrado poco antes del ocaso, porque los cuerpos no podrían estar en la cruz. Tenían que ser enterrados antes del ocaso. Y José de Arimatea tenía que apurarse para enterrarlo. Eso fue pronto. Y luego resucitó al fin del día. Eso tenía que ser sábado en la noche, la resurrección. Sábado por la tarde, antes del ocaso. Y si usted hace un trazo al calendario ese año, la Pascua fue el miércoles. Y el día santo anual fue el jueves, y fue crucificado antes del día santo, puesto que no podrían crucificarlo en el día santo. Así que se apuraron a hacerlo antes del día santo anual. Así que la crucifixión fue el miércoles por la tarde y enterrado antes del ocaso. Todo el miércoles por la noche es una noche. Todo el día jueves, un día. Todo el jueves noche es ahora 2 noches. Todo el día del viernes son 2 días. El viernes noche son 3 noches. Y sábado son 3 días. Eso fue cuando la resurrección ocurrió. Bien, eso es cuán chocante para mucha gente. Fue para mí cuando lo aprendí casi 55 años, hace casi 54 años. Cuán chocante es, y lo será para algunos de ustedes, pero es la verdad de Dios. La gente ha sido llevada lejos a las fábulas y tradiciones del hombre. Tengo un libro que me gustaría ofrecerles. La resurrección no fue el domingo. La resurrección no fue el domingo. La cubierta frontal, no sé si pueden verla muy bien o no en la pantalla, pero está mostrando la tumba del jardín. Estoy seguro de que fue enterrado en la tumba del jardín porque el Gólgota, donde fue enterrado, era el lugar de la calavera. Y ustedes pueden ver la calavera en lo alto de esa colina que estaba justo fuera de lo que era la puerta de la ciudad en aquellos días. Este es un pequeño libro que ustedes pueden leer en una sentada y les da todas las escrituras que acabo de darles ahora y más. Este le dará prueba absoluta. Es algo que está completamente probado si usted quiere creer la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, mucha gente cree en Dios y espero que usted lo haga. Y déjeme decirle que me gustaría darles sin algún cargo. Nada tenemos para la venta. No colectamos dinero del público.